Hola, le saluda el doctor Gastón Arce, docente parte de la cátedra del curso de Métodos de Investigación de la Universidad de Costa Rica. En esta cápsula desarrollaremos el tema del diseño metodológico en la investigación. Para eso, haremos uso de este material elaborado por nuestra coordinadora de cátedra, la doctora Violeta Palavicini. Antes de iniciar, realizaremos un breve recuento de lo que hemos hablado y discutido en el curso hasta este momento. En términos concretos, el trayecto que hemos recorrido en el proceso de conocer las herramientas de investigación se basa en poder desarrollar estrategias para la construcción adecuada de una investigación. Eso implica, en primera instancia, tener bases teóricas sobre los modelos de investigación, sobre las técnicas de investigación como tales, que nos permitan entonces dar inicio al proceso investigativo. El primer paso para lograr una investigación adecuada es la elección del tema de investigación, es decir, la idea, aquello sobre lo que queremos investigar, el tema que nos interesa, aquello sobre lo cual hemos encontrado una situación, un problema, algo que podamos solucionar, algo en lo que podamos construir y ofrecer la construcción de conocimiento. En segunda instancia, tenemos que formular nuestro problema basados en una justificación adecuada que tiene como fuente primaria la investigación y la justificación del tema, así como también diseñar la parte objetiva de nuestro trabajo. Es decir, con base en ese problema que queremos resolver, obtendremos nuestro título, nuestro tema de investigación y obtendremos también la posibilidad de conformar el objetivo general y de ahí nuestros objetivos específicos, estableciendo como mínimo el qué quiero hacer y el por qué o para qué lo quiero hacer. Y en la mayoría de circunstancias también el cómo lo podría desarrollar. En tercera instancia, tenemos que construir un marco teórico. El marco teórico nos permitirá definir por dónde empezar en nuestro proceso de investigación. Y una vez que ya lo tenemos construido, podemos iniciar la tarea de diseñar la investigación. Y a esta sección se le denomina diseño metodológico de la investigación, que es el tema al cual nos abocaremos el día de hoy. Esta presentación se circunscribe a desarrollar tres elementos clave. En primera instancia, hablaremos del alcance de la investigación. En segundo término, hablaremos de cómo en la investigación cuantitativa se definen las variables e hipótesis de investigación. Recordemos que la investigación cuantitativa exige mucho más estructuración por parte del investigador, el cual debe seguir un flujo de información y desarrollo de cada uno de los componentes. En ese proceso, uno de los componentes son justamente las variables o las hipótesis y o variables e hipótesis que se puedan construir en el proyecto. Ya veremos que variables existen normalmente, variables dependientes e independientes, y las hipótesis pueden establecerse según lo que el investigador determine o piense que podría ocurrir producto de las correlaciones o el análisis que esté realizando. En tercer término, tenemos la investigación cualitativa. En la investigación cualitativa, recordemos, no debemos necesariamente que cumplir un orden en el desarrollo de los componentes. Y tampoco es usual que tengamos hipótesis dentro del desarrollo cualitativo. Las variables no se llaman variables, son supuestos de investigación o dimensiones de análisis, o como algunos otros metodólogos lo suelen llamar,
constructos de la investigación que vamos a analizar de acuerdo al método cualitativo. Iniciemos nuestra lección hablando de los tipos de alcance que existen en la investigación. Para hablar del alcance, tenemos que hacer referencia a dos componentes esenciales, dos factores de los cuales va a depender nuestra definición de alcance en la investigación. En primera instancia, estamos hablando del conocimiento existente. Esto hace referencia a lo que existe en el momento en el que el investigador está realizando su proyecto sobre el tema concreto o la idea de investigación que está analizando o que está desarrollando. En otras palabras, el investigador, para poder determinar a dónde quiere llegar con su trabajo, debe hacer un estudio exhaustivo en bases de datos de todo lo que exista publicado, especialmente en fuentes científicas sobre el tema. Esto le permitirá tener un bagaje, haber leído lo que otros han desarrollado y poder concentrarse en las áreas de investigación o en los puntos que aún representan un problema y que no están resueltos. O bien, si ya lo están, poder generar sobre estos dialéctica, discusión y comparación con respecto a los resultados que puede obtener en su investigación. En segundo término, tenemos que definir el propósito que se tenga con el estudio. Y para eso tenemos también que introducir dentro del alcance cuál sería el diseño o tipo de alcance sobre el cual queremos trabajar. Y aquí podríamos elegir, por ejemplo, entre muchos, de acuerdo al modelo o al enfoque que estemos desarrollando, ya sea cualitativo, cuantitativo o mixto, un alcance o diseño exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo, para citar cuatro de entre muchos. Vamos a desarrollar al menos estos cuatro con un poco más de detalle. Cuando nos referimos a los estudios de tipo exploratorio, estamos hablando de investigaciones que normalmente van a ser un examen sobre un tema de investigación poco estudiado. Por eso su nombre. Vamos a explorar terrenos desconocidos. Temas sobre los cuales existe curiosidad por parte del investigador. Estos términos nos los señala Hernández en su libro de la versión 2017 en la página 75. ¿Para qué sirven este tipo de estudios? Bueno, podríamos utilizarlos, por ejemplo, para familiarizarnos con problemas que no se conocen aún. Por ejemplo, en este momento, muchos investigadores se familiarizan con la situación de pandemia y la enfermedad del SARS-CoV-2 o COVID-19. Es un problema actual, un problema del cual no se conoce mucho y por lo tanto se hacen muchos estudios de tipo exploratorio. También, por ejemplo, podrían ser estudios que nos faciliten determinar la posibilidad de llevar a cabo investigaciones más complejas, poniendo los primeros granitos de arena. Y aquí, por ejemplo, podríamos optar por hacer revisiones bibliográficas y poder entender el estado del arte actual o lo que existe actualmente, desde un punto muy básico. También me permite, a través de estos estudios, establecer prioridades de investigaciones futuras o líneas de investigación futura. Por ejemplo, una investigación que podríamos citar dentro de este tipo de alcance o diseño es la investigación que se muestra en el recuadro, que habla acerca de el desarrollo del supply chain en las áreas de investigación o en las agendas de investigación.
El propósito de esta investigación en particular era poder analizar varios artículos que habían sido publicados en relación a el manejo de la cadena de desabasto en un periodo determinado. Los estudios de tipo descriptivo, por ejemplo, nos pueden funcionar para lograr especificar las propiedades, las características, los perfiles de ciertas personas, los perfiles de ciertos productos o comunidades, así como también procesos o fenómenos que se sometan al análisis del investigador. También con base en el libro de Hernández et al. 2017, página 76. Normalmente nos van a permitir medir o recolectar datos sobre variables del fenómeno que se investiga. Y con esto ya podrán ustedes estar pensando que este tipo de alcance o diseño le corresponde al modelo o al enfoque cuantitativo. En este sentido, y como ejemplo, tenemos las investigaciones de la UNED y la UCR a través de las encuestas nacionales que se realizan al sector de medianas y pequeñas empresas, en donde se miden distintos tipos de variables, como por ejemplo las fuentes de financiamiento que se utilizan, los plazos en los créditos, el uso de los fondos por parte de las pymes, los trámites que ofrecen mayores dificultades o el grado de conectividad, por ejemplo, que las pymes pueden desarrollar. Y sobre cada una de estas líneas se han venido desarrollando estudios que contribuyen a describir mejor los fenómenos que afectan a las pequeñas empresas. La investigación correlacional o el alcance correlacional corresponde al análisis de la relación o grado de asociación entre dos o más variables en determinado contexto. Este tipo de estudios normalmente me permiten medir por medios estadísticos la relación entre dichas variables y analizar su vinculación o correlación. Dada esta descripción, usted podría estar pensando que este tipo de investigaciones corresponden al enfoque cuantitativo. Un ejemplo de este tipo de investigación podría ser el que se plantea en el recuadro sobre las relaciones entre la logística inversa y el desempeño de las cadenas de suministro, o también llamadas cadenas globales de valor. Y en esta investigación en particular que estamos planteando, por ser de tipo cuantitativo, se hizo un planteamiento de hipótesis, en donde se generaron varias hipótesis, tres específicamente, en donde se determinaba si el rendimiento de los efectos directos afectaba o no el desempeño de la cadena de suministro, si no lo afectaba o si la afectación era neutra. Por otro lado, estudios que correspondan al alcance o diseño explicativo pueden funcionar para determinar las causas de los eventos y fenómenos físicos y sociales por los cuales ocurren las situaciones. En otras palabras, estaríamos en presencia de estudios probablemente correspondientes al enfoque cualitativo en el que podemos estudiar por qué ocurre un fenómeno, en qué condiciones se manifiesta cierta situación, en donde mediante la observación podemos llegar a lograr algunas determinaciones. En el recuadro tenemos un ejemplo sobre este tipo de investigación, en donde, por ejemplo, se analizan los efectos de la inversión extranjera directa sobre el crecimiento de los países menos desarrollados y se plantea también
una serie de hipótesis principales en donde se elocubra sobre los efectos positivos que puede traer o no la inversión extranjera directa. Muy bien, muchachos. Tenemos aquí un primer ejercicio en donde pretendemos que ustedes hagan un análisis de estos estudios que estamos planteando. Este análisis debe hacerse de forma individual. ¿Ha logrado determinar cuál es el alcance de investigación para los estudios que se están planteando? Continuando con el segundo y tercer punto para nuestra presentación del día de hoy, hablaremos un poco acerca de las variables o constructos de investigación según sea el enfoque que estemos utilizando. Lo primero que tenemos que hacer es operacionalizar nuestros conceptos. Ya sabemos que tenemos dos tipos de posibles enfoques. En la investigación cuantitativa, normalmente vamos a requerir hipótesis y con base en estas hipótesis vamos a plantear variables. Estos variables son normalmente los componentes de estas hipótesis que vamos a contrastar unos con otros, utilizando, por ejemplo, el alcance experimental o el alcance correlacional, para citar al menos dos de ellos. Una vez que hemos determinado estas variables, tenemos que definir nuestros indicadores. Los indicadores van a ser las herramientas que me permiten medir las variables. En el otro extremo, dentro del enfoque cualitativo, normalmente no tendremos hipótesis, ni podremos determinar variables que midamos numéricamente o estadísticamente, pero sí tendremos supuestos de investigación, constructos o elementos que corresponden a las diferentes dimensiones de análisis y atributos que deseo investigar en el sujeto de investigación. Eso me va a permitir entonces operacionalizar la investigación que deseo desarrollar. Hagamos un pequeño ejercicio. Aquí tenemos 9 diferentes frases. Puede identificar cuáles frases contienen variables para la investigación cuantitativa. ¿Ya tiene una respuesta? Bueno, estos y otros elementos se podrán discutir en clase en una próxima entrega. Continuemos. Definamos en primera instancia qué es una variable. La variable va a ser una característica observable en un objeto de estudio. Normalmente la vamos a encontrar relacionada a un concepto, a un argumento lógico, a un atributo sobre una realidad. Va a adoptar normalmente diferentes valores y es susceptible de ser medida. Por eso es que se le llama variable normalmente a uno de los elementos de la investigación o enfoque cuantitativo.
Nos va a permitir definir indicadores a través de los cuales vamos a lograr medir la variable y poderle dar seguimiento. ¿De dónde obtenemos las variables? Las vamos a obtener normalmente del marco teórico. En otras palabras, producto de la investigación que usted hace como parte del armado de la justificación y del marco teórico, en esas investigaciones que usted lee o información que absorbe para poder entender el fenómeno, va a lograr determinar cuáles son estos componentes que lo afectan y que por lo tanto deben estudiarse para poder desarrollar el estudio. Normalmente, una variable, o en el caso del enfoque cualitativo, un constructo, va a ser definido conceptualmente, operacionalmente e instrumentalmente. Es decir, tenemos que encontrar una definición teórica de alguien en la literatura que lo conceptualice. Tenemos que establecer cómo opera o cómo se va a interpretar dentro de nuestro estudio y tenemos también que definir el indicador que nos va a permitir medir. Existen varios tipos de variables, como ya se les había mencionado. Por un lado tenemos las variables dependientes y por otro las variables independientes. Una variable dependiente normalmente también es conocida como variable efecto. ¿Por qué? Porque es el resultado que se busca explicar por medio de la investigación, el efecto que andamos buscando interpretar, conocer o analizar. Por otro lado, tenemos las variables independientes. Las variables independientes son las que explican el porqué de las conductas de las personas estudiadas, por ejemplo, o el porqué de la ocurrencia de un determinado fenómeno. De seguido se les plantea una pregunta de investigación. Con base en esta pregunta, ¿puede usted definir cuál es la variable dependiente? Veamos. ¿Qué factores afectan el desempeño académico de los estudiantes de la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior? En este ejemplo tenemos dos variables. En primera instancia, los factores que afectan el desempeño y por otro lado, el desempeño académico en sí mismo. ¿Podría usted determinar cuál es la variable dependiente y la variable independiente? Si la variable dependiente, como lo establecimos, es el resultado que se busca explicar, en este caso lo que queremos explicar es el desempeño académico de los estudiantes, que se va a ver afectado por una serie de factores. Entonces, los factores son los que constituyen la variable independiente, ya que explican el porqué de las conductas, en este caso, de el desempeño académico de los estudiantes. Bien, hablemos ahora de los indicadores. Un indicador es un elemento cercano a la realidad que nos permite medir la existencia o no de una variable. Me va a permitir traducir elementos de una variable en aspectos observables con la finalidad de medirlos y me va a servir también para determinar las preguntas que se harán por medio del instrumento de recolección de datos que vaya a utilizar. Me permite además definir cuáles serán las fuentes e instrumentos para recolectar esos datos. Si por ejemplo como variable establecemos un asunto de investigación ligado al nivel económico, un posible indicador del nivel económico podría ser
el ingreso mensual de una persona o de un núcleo familiar, así como el tipo de vivienda en la que esta persona o núcleo familiar vive. Algunos ejemplos de indicadores los puede ver reflejados en este cuadro, en donde sobre el tema de comportamiento de la pyme exportadora en Costa Rica se establecieron variables como cuál es la importancia de las exportaciones en las ventas de las pymes, para lo cual se estableció como indicador el porcentaje que representa el monto por ventas en el exterior de esa pyme. También se estableció como variable de investigación el principal destino de exportación por región geográfica, estableciéndose como indicador cuál es el porcentaje del valor de exportación a cada una de las regiones. Otra variable determinada en este estudio fue el encadenamiento de la pyme según el esfuerzo exportador, estableciéndose como indicador el porcentaje del monto total de compras de bienes y servicios de empresas ubicadas, por ejemplo, en el régimen de zona franca, para la compra a pymes. Hablemos ahora un poco de la investigación cualitativa y cómo en este enfoque de investigación podemos definir una serie de constructos también, no variables, sino constructos, y a su vez también la forma de cómo observarlos o estudiarlos. Recordemos en primera instancia que la investigación cualitativa busca comprender el desarrollo de un fenómeno. En otras palabras, estudia a partir de la interpretación de contextos estructurales y situaciones que se le presenten al investigador, en donde la visión o percepción del investigador pues no necesariamente va a reflejar la de la colectividad, sino solamente la que él interpreta. En esta investigación no se utilizan variables, como ya se dijo, sino que se utilizan estas dimensiones de análisis, estos constructos. ¿Qué es una dimensión de análisis? Las podemos definir como aspectos conceptuales asociados con la presencia de un determinado fenómeno de acuerdo con la literatura. En otras palabras, tampoco se vale inventarlas. Así como las variables en el enfoque cuantitativo salían también del estudio, en el caso de la investigación cualitativa, tenemos que lograr determinarlas de acuerdo a los criterios relacionados al marco teórico, a la investigación. Y por lo tanto, también debemos de construir una definición teórica de esa dimensión de análisis o de ese constructo, una definición operacional dentro de nuestra investigación y una definición instrumental para determinar cómo la voy a medir. Estos atributos que tienen las dimensiones de análisis son las características asociadas con la observación del comportamiento, o sea, aquellos indicadores que me van a permitir dimensionarla, analizarla y asociarla al objeto de estudio. Veamos ahora un ejemplo sobre las posibles dimensiones de análisis y atributos. Recordemos, en la investigación cualitativa, lo que en la cuantitativa denominábamos variable, ahora va a ser una dimensión de análisis. Y lo que en la cuantitativa denominábamos como indicador, ahora va a ser un atributo que vamos a observar y que vamos a medir mediante la observación. Analicemos este ejemplo. Estamos con un tema de investigación circunscrito al análisis de la orientación al mercado de la empresa XYZ.
Esta investigación se planteó con base en una pregunta de investigación que señalaba o se preguntaba acerca de cuál sería el grado de orientación hacia ese mercado de la empresa XYZ. ¿Cómo determino entonces la dimensión de análisis? En este tema concreto, debemos de identificar el objeto de estudio, que en este caso parece ser la orientación al mercado, ya que es el componente que vemos reflejado en la pregunta de investigación como objeto de estudio, al determinar que lo que queremos investigar o definir es cuál es el grado de orientación al mercado de la empresa. ¿Cuál sería entonces la dimensión de análisis en este caso? Para eso tenemos que buscar dentro de la literatura cómo definir entonces el objeto de estudio, que en este caso es la orientación al mercado. Para el ejemplo que tenemos en pantalla, hemos encontrado una definición acerca de la orientación al mercado en la literatura y las publicaciones de los autores que ven en pantalla, que han establecido que la dimensión de análisis del concepto de orientación al mercado se establece o se define como la orientación al cliente, la orientación a la competencia, la coordinación interorganizacional y la orientación al beneficio de la empresa. Es decir, la literatura nos está definiendo los atributos que va a contener lo que nosotros hemos determinado como la dimensión de análisis o el constructo que queremos estudiar, observar y analizar en esta investigación. Sigamos analizando el mismo ejemplo para establecer entonces cuáles son estos atributos. Los atributos, al igual que el concepto en sí mismo del constructo, tampoco se dejan a la libre. Y en este caso, en la misma investigación, podemos encontrar las dimensiones de análisis sobre los atributos que hemos establecido, en donde para estos autores, en el caso de la orientación al cliente, los atributos observables o medibles pueden ser las acciones de la empresa dirigidas a indicar la percepción, acciones de la empresa orientadas a la satisfacción o anticipación al deseo del cliente, y en el caso de la orientación a la competencia, podría ser la acción de la empresa para identificar fortalezas y debilidades o las oportunidades y amenazas de acuerdo al contexto, o bien también para definir sus estrategias en cuanto al desarrollo de ventajas competitivas. De tal forma que vean que no estamos inventando ni constructos ni atributos de estos constructos, sino que los buscamos dentro de la literatura para poderlos definir y utilizar tropicalizándolos en nuestra investigación. Ahora podemos empezar a construir nuestro marco metodológico. Es esta sección del proyecto en donde estructuramos nuestra investigación de conformidad con lo que ya hicimos, tal y como lo hemos señalado. Ya tenemos, producto del trabajo de las semanas anteriores, una idea desarrollada, la cual hemos investigado para encontrar una justificación a un problema identificado en esa área de estudio, y sobre ese problema que identificamos a través de un planteamiento o una pregunta, desarrollamos un tema, un objetivo general y una serie de objetivos específicos. Y con base en eso, estudiamos lo publicado
para podernos relacionar aún más con el tema y poder estar preparados ahora para empezar el proceso de estructurar la investigación a través del marco metodológico. En el marco metodológico debemos iniciar el proceso de construcción de cada uno de los componentes, en donde vamos a definir, por ejemplo, el tipo de investigación, haciendo alusión al enfoque, si es cualitativo, cuantitativo o mixto, al diseño, o sea, el tipo de alcance sobre el cual pretendemos desarrollar nuestra investigación, por ejemplo, experimental, documental, las variables o categorías según el enfoque, definidas tal y como hoy lo hemos desarrollado, y los indicadores que nos van a permitir medir esas variables o bien los atributos que nos van a permitir observar esas categorías. En las próximas entregas estaremos desarrollando estrategias para definir la población, la muestra, la técnica, los instrumentos, los procedimientos de recolección de datos, las técnicas de análisis y el estudio de las fuentes. Todos estos elementos juntos representan el marco metodológico, el cual hay varias formas de desarrollar. Algunos desarrollan un solo cuerpo en donde dividen cada uno de estos tipos según el desarrollo necesario para cada capítulo, y también hay otro modelo en donde por cada capítulo que yo me planteo, que corresponde a los objetivos específicos determinados en el plan o metodología utilizada, desarrollo para cada capítulo una metodología específica. Les agradezco enormemente la atención que han prestado hasta este momento. Encontrarán más material de apoyo sobre todos y cada uno de estos tópicos en el aula virtual ya preparados para ustedes, los cuales comentaremos más adelante.